No lloró la primera noche. Ni cuando el frío se filtró a través de sus botas gastadas, ni cuando el maletero le pidió que se fuera, ni cuando un tren pasó zumbando con familias abrigadas que solo podía observar desde las sombras. Pero para la tercera noche, tenía los labios agrietados, las manos temblaban al intentar desabrocharse el abrigo raído que había comprado por 50 centavos en una venta de la iglesia, y no le quedaba nada con que fingir. Solo una maleta y una nota en el bolsillo que decía: «Te veo en Brookhollow. Espera en la estación». Esa nota tenía una fecha. Una promesa. Pero habían pasado 3 días y nadie había venido. Había intentado llamar a la puerta del jefe de estación una vez, esperando ayuda, pero el hombre apenas levantó la vista de su escritorio. «No es un refugio», gruñó. «Mejor márchate antes de que la vea el sheriff». Se llamaba Clara. Había sido una novia por correspondencia, si se le podía llamar así. Respondió a un anuncio de un hombre llamado Ray Greeley, que decía que quería una esposa que no hablara mucho, que le gustara la tranquilidad y que no hiciera demasiadas preguntas. Envió el billete de tren y una talla de anillo, y eso fue todo. Clara se arriesgó porque la alternativa era un tío que bebía demasiado y le tocaba el brazo como ningún tío debería. Así que vino al oeste y esperó. La primera noche se dijo a sí misma que tal vez se había equivocado de fecha. La segunda noche empezó a preguntarse si la veía de lejos y se dio la vuelta. Pero la tercera noche, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos bien abiertos a las estrellas sobre el tejado de la estación, Clara supo que no vendría nadie. Fue en el momento en que decidió desaparecer. Dejar de ser Clara. Dejar de ser algo más que aliento y huesos, que una sombra salió de junto al carro de grano. Botas. Cuero gastado. Un hombre. Al principio no habló. Simplemente se quedó allí, mirándola como si hubiera estado buscando más tiempo del que pretendía. Apretó la maleta con más fuerza, los hombros preparados para la burla, o algo peor. Pero en lugar de eso, se quitó el sombrero, se arrodilló a su lado y dijo, en voz baja y pausada como el viento de la tarde: «Ha esperado demasiado, señora. Vamos a entrar en calor». Clara parpadeó. Se quedó sin aliento. «¿Está usted?» «Ray», susurró. «No, señora», dijo con dulzura. «No voy a ser un hombre. Solo soy alguien que vio lo suficiente como para dejar de caminar». Y en ese momento, Clara se dio cuenta de que alguien por fin la había visto. No una novia. No una carga. Solo, vista. No le preguntó su nombre mientras caminaban. Solo, vista. Le ofreció su abrigo sin dudarlo y se lo echó encima como si fuera algo natural. Clara quería hablar, explicarse, disculparse por su aspecto, su olor o su temblor, pero él no le exigió nada. «¿Tiene hambre?», preguntó una vez, en un susurro como la nieve que caía del tejado de la estación. Ella asintió, avergonzada por el rugido de su estómago. La condujo no a una gran casa de campo, sino a una sencilla carreta de madera atada a una vieja mula que esperaba junto a las vías. En la parte trasera había bultos, mantas, provisiones, pan envuelto en tela. Le entregó un trozo, todavía caliente, y la observó comer como si nunca antes hubiera visto la comida esfumarse tan rápido. «No soy Ray», repitió, «pero creo que puedo ayudar más que él». Clara dejó de masticar. «¿Por qué me ayudarías?». Su voz se quebró como hojas secas. «Porque sé lo que significa quedarse atrás». Eso fue todo lo que dijo. No hablaron mucho durante el viaje de salida del pueblo. El viento azotaba los lados de la carreta, pero Clara ya no lo sentía. Se enterró en el abrigo que olía a humo de leña, polvo y algo firme. Miró al hombre que conducía. Alto, tranquilo, con ojos cansados y manos que parecían haber construido y enterrado cosas también. No sabía su nombre. Y él no lo dijo. No esa noche. No fue hasta que la carreta giró hacia un sendero estrecho que serpenteaba entre árboles, con la luz de la luna reflejándose en las ramas cubiertas de escarcha, que apareció una cabaña. Pequeña, con una chimenea torcida y un suave resplandor en la ventana como si alguien la hubiera estado esperando después de todo. La ayudó a bajar, sin tocarla como si fuera a romperse, pero tampoco ignorando el temblor en sus rodillas. «No es gran cosa», dijo, señalando la cabaña.
Pero está seco, el fuego está encendido. Descansarás aquí esta noche. ¿Y mañana? Preguntó Clara. Salió antes de que pudiera detenerlo. Él la miró entonces. Realmente la miró. Ojos firmes como la tierra misma. Mañana decides. Pero esta noche solo estate caliente. Entró en la cabaña. Olía a pino y estofado. Había una colcha tendida. Una cuna en la esquina, vacía, le hizo un nudo en la garganta. Se volvió. ¿Cómo te llamas? Preguntó finalmente. Él dudó, luego dijo, Levi. Solo eso. Nada más. Y en esa palabra ella escuchó años. Pérdida, silencio, amabilidad y tal vez, solo tal vez, un nuevo punto de partida. La colcha olía a lavanda y humo. Sus costuras estaban desgastadas en los bordes como si la hubieran doblado y desdoblado 100 veces manos, cuidadosas y cansadas. Clara no quería dormir en una cama ajena, bajo los recuerdos de otra, pero su cuerpo no le daba opción. Al despertar, oyó el crepitar de la leña y el aroma de algo caliente en la estufa. Levi estaba sentado junto a la ventana, sin mirarla a ella, sino a los árboles, como si aún decidiera si esto era real o algo que el bosque le había enviado. Dormiste como quien lo necesita, dijo sin girarse. Clara se incorporó lentamente. No he tenido una noche completa en años. Lo noté. Le trajo una taza. No café. Hermano. Simple. Salado. Sanador. No me debes nada, añadió. No te traje aquí para esto. Clara lo miró a los ojos. Pero la colcha, no era para mí, ¿verdad? Tensó la mandíbula. Por un momento pensó que no respondería. Pero entonces se levantó, caminó hacia la cuna en la esquina y tocó el borde como si fuera a astillarse. Se llamaba Marin. Mi esposa. Hizo esa colcha mientras llevaba en su vientre a un niño que no respiraba en una hora completa. Un silencio inundó la cabina, denso pero no cruel. Solía pensar que dejar la cuna allí era un castigo. Ahora, no lo sé. Clara no se movió. Comprendía el dolor de lo que nunca tuvo la oportunidad de vivir. No estaba destinada a venir aquí, dijo en voz baja. Pero el tren se fue. Y nadie más lo hizo. Levi la miró por primera vez desde que despertó. Tal vez estaba destinada a que te dejaran, dijo, con cariño, para que pudieras entrar en un lugar real. Las palabras no le dolieron. Contenían una especie de sabiduría silenciosa que ella no esperaba. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Levi se encogió de hombros. Eso depende de ti. Tengo una mula, y la tierra necesita mano de obra. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Trabaja, si quieres. Vete, si es necesario. ¿Y el pueblo?, preguntó ella. Hablarán. Ya lo hacen, respondió él. Pero dejé de escuchar hace años. Tomó otro sorbo de caldo. Calentó más que su garganta. Llegó a la parte de ella que había dejado de tener esperanzas después de la primera noche en ese banco. Volvió a mirar la cuna. Luego a Levi. Creo que me gustaría trabajar. Él asintió una vez. Entonces mañana empezamos con las gallinas. Una pequeña sonrisa tiró de su boca. Nunca he conocido a un hombre que ofreciera gallinas antes del matrimonio. Levi no le devolvió la sonrisa. Pero su mirada se suavizó. Eso es porque primero ofrezco algo más estable. Un lugar al que Clara regresó. A la estación esa tarde. No para huir, sino para terminar algo. El banco seguía donde lo dejó, frío e implacable bajo el peso de esas 3 largas noches. Nadie lo había reclamado. Las manchas de la lata de sopa derramada seguían allí, como cicatrices dejadas por un recuerdo que aún no había sanado. Mientras permanecía allí en silencio, algunos lugareños pasaron sin mirarla. Solo la señora Dayou, la esposa del panadero, se detuvo con un destello de reconocimiento antes de seguir adelante rápidamente. A Clara no le importó. Que miraran. Que susurraran. Se sentó en ese banco una última vez. Ya no estaba desesperada. Ya no temblaba. Simplemente quieta. Como despidiéndose de la parte de sí misma que había esperado en la oscuridad, esperando que alguien la viera. Esa chica no volvería. No en busca de calor. No en busca de caldo.
No en busca de un hombre tranquilo que la dejara hablar sin hacer preguntas. No estaba lista para responder. Una niña pequeña se asomó en un rincón de la estación, masticando una corteza de pan. Clara sonrió con dulzura y metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacando media manzana que Levi le había dado antes. Se acercó, se arrodilló y se la ofreció sin decir palabra. La niña abrió mucho los ojos antes de tomarla y escabullirse. Clara se giró hacia las vías, sabiendo que ya no contenían sus respuestas. Había pasado demasiado tiempo creyendo que alguien de las vías arreglaría su historia. Pero ningún tren la había salvado. Solo retrasos, abandono y silencio. Lo que la sanó se había acercado con botas polvorientas, sin decir casi nada, y la había señalado hacia las gallinas. Rió entre dientes. Su reflejo en la ventana mostró que el color volvía a sus mejillas, una firmeza en su mirada. No belleza como le habían enseñado a medirla, sino resiliencia. Eso era suyo ahora. Metió la mano en su bolso y sacó el sobre roto dirigido a un hombre que nunca llegó. Lo había leído cientos de veces. Una propuesta, una promesa y nada más. Con silenciosa firmeza, lo partió por la mitad, y luego lo volvió a partir. Entonces, en tantos pedazos que el viento no sabría cómo recomponerlos. Los últimos rayos de sol los alcanzaron mientras se alejaban, como ceniza, como un cierre. Clara se levantó. La estación ya no la necesitaba, y ella no la necesitaba. De vuelta en la cabaña, un cubo de agua la esperaba junto a un gallinero que olía a heno y paciencia. Había regresado a eso. A él. A algo real. Y mientras se alejaba del lugar que una vez llamó su última oportunidad, se dio cuenta de que solo había sido una sala de espera, para la vida que ahora estaba lista para vivir. Cuando regresó, Levi seguía apilando leña cerca del porche, con el sombrero bajo y la respiración firme en el aire frío. No preguntó a dónde había ido. Simplemente levantó la vista y asintió, como si su regreso fuera esperado. Clara se detuvo a su lado, rozando la barandilla desgastada con la mano. Fui a la estación, dijo en voz baja. Para despedirme de lo que creía ser. Levi no habló de inmediato. En cambio, le entregó un paño doblado, dentro de pan de maíz caliente. Come primero, dijo. Ella se sentó junto a la pila de leña, mientras el vapor emanaba del pan, y el silencio entre ellos se impregnaba de una comprensión tácita. Tras un momento, Levi se aclaró la garganta. Esa cabaña es demasiado silenciosa con una sola voz, murmuró, sin mirarla. Y supongo que no le importa compartir espacio. Ella lo miró fijamente. Ni siquiera me conoces. La miró a los ojos. Sé que barres el suelo 2 veces cuando estás nerviosa. Sé que salvaste el gallinero de la escarcha sin que nadie te lo dijera. Sé que no le temes al trabajo, solo a que te vean. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin poder contenerse. Esto no es lástima. No, señora, dijo con firmeza. Esto es paz si la desea. Esa noche, Clara guardó su abrigo. No porque ya no lo necesitara, sino porque ya no dormía en bancos. Se acurrucó en un colchón de paja dentro de una habitación calentada por una estufa tenaz y un hombre que construía su mundo con gestos silenciosos. Los días se convirtieron en tareas. Dar de comer a las gallinas, hornear pan, limpiar el polvo de estantes que nadie había tocado en años. Y cada noche, Levi arreglaba algo. Cercas, bisagras, a veces solo café. Ni una sola vez intentó apropiarse de su dolor. Simplemente le hizo espacio para que lo superara. Una mañana, mientras servía agua, notó algo nuevo en la pared. Una fotografía, vieja y descolorida por el sol. Una mujer con un bebé en brazos, de pie junto a un Levi más joven, de postura torpe pero mirada tierna. Clara tocó el borde del marco. ¿Es tuya? Ella preguntó. Levi asintió lentamente. Fue. Murió al dar a luz al niño. Señaló una pequeña tumba fuera de la ventana de la cabaña, marcada con una lápida y una sola cinta azul atada alrededor. Clara no insistió. Ahora comprendía que el silencio podía conllevar su propio dolor. Y su propio respeto. Esa noche, después de lavar los platos y el viento aullando afuera, Levi colocó una manta extra en su cama.
No estás sola aquí, dijo. Nunca más. Y por primera vez en lo que parecían vidas enteras, Clara le creyó. Clara se levantó antes del amanecer. No porque tuviera que hacerlo, sino porque algo en su interior se despertó. La estufa aún estaba caliente del fuego de la noche, y el polvo de harina se aferraba a la mesa de madera como si hubiera estado esperando sus manos. Se recogió el pelo con una cinta deshilachada y extendió la masa. No porque Leví se lo pidiera, no porque le debiera a alguien, sino porque por primera vez en su vida, quería dejar algo en el aire además del silencio, el olor a pan, la prueba de que se había quedado. Mientras el sol se colaba por la ventana escarchada, llevóla el primer pan caliente al porche. Leví estaba junto al establo, sacando a un ternero de su establo. Sus movimientos, siempre cuidadosos, tenían un ritmo que ahora ella reconocía. El ritmo de un hombre que una vez había construido solo y estaba aprendiendo de nuevo a construir con alguien a su lado. Cuando regresó, limpiándose las manos en los pantalones, ella le entregó el pan. Todavía caliente, dijo. Él lo tomó con un gruñido de agradecimiento, partiendo un trozo y devolviéndoselo primero. Se sentaron en el porche, sin necesidad de palabras, mientras el vapor de la mañana se elevaba a su alrededor. Después de unos minutos, dijo Leví, el pueblo está de fiesta. Nada especial. Solo guiso e historias. La gente dice que es tradición. Clara se puso rígida. ¿Saben lo que era? Charlie, dijo. Pero sabrán lo que eres ahora. Ella dudó. No quiero caridad. Yo tampoco, respondió. Así que ven como mi invitada. Como alguien que forma parte de este lugar. Miró fijamente el campo. La idea de entrar en una habitación llena de desconocidos que recordaban su rostro de la estación. De susurros. De lástima. Algo le revolvía las entrañas. Pero tras ese miedo, otro sentimiento floreció lentamente. Tal vez podría entrar en ese pasillo no como la chica del banco, sino como la mujer que se despertó antes del amanecer y decidió hacer pan. Asintió. Lentamente. De acuerdo, dijo. Pero traeré estofado. Leví rió entre dientes, profunda y cálidamente. Así sabrán que hablas en serio. Mientras la tarde se convertía en noche, Clara picaba verduras y removía caldo como si estuviera construyendo algo sagrado. Cuando entraron a la reunión más tarde, de la mano, nadie señaló. Nadie rió. Simplemente se apartaron. Hicieron sitio. Y cuando Leví la presentó simplemente, como Clara, sonrió. No porque la aceptaran, sino porque ya no los necesitaba. Se había aceptado a sí misma primero. Esa noche, después de la reunión, Clara entró en la cabaña de Leví no como una invitada, sino como alguien que había dejado su sombra afuera. Había una puerta cerca de la parte trasera que nunca había abierto, por respeto o miedo. No estaba segura de cuál. Pero esa noche, algo la atrajo. Giró el pomo con suavidad. El polvo se arremolinaba en el aire como si hubiera retenido la respiración demasiado tiempo. La habitación era pequeña, pero no estaba vacía. Una cuna estaba en un rincón, silenciosa y sin usar. Una colcha descolorida yacía doblada sobre una mecedora que no se había movido en años. En un estante cercano había un caballo de juguete tallado en madera, con la pintura desconchada, pero su forma tierna y verdadera. No llamó a Leví. Simplemente se quedó allí parada, dejando que el silencio la rodeara, como si entrara en un recuerdo que no era suyo, pero que se ofrecía libremente. Cuando los pasos de Leví se acercaron a ella, no se inmutó. Lo guardaste todo, dijo en voz baja. No sabía qué hacer con nada, respondió él. Así que no hice nada. Clara se acercó a la mecedora y tocó el borde de la colcha. ¿Alguna vez pensaste en abrir esta habitación de nuevo? Se apoyó en la puerta. A veces. Pero el dolor ganaba la discusión la mayoría de los días. Ella se giró para mirarlo, en voz baja. ¿Estaría bien si lo limpio? ¿Lo limpio? Para no olvidarlo. Solo para honrarlo. Tragó saliva. Creo que le gustaría. A la mañana siguiente, Clara lavó cada sábana, pulió cada pomo. Cantaba en voz baja mientras trabajaba, no canciones de su pasado, sino melodías que se formaban ahora,
como el viento que atrapa las hojas nuevas. Levi trajo un pequeño ramo de flores de la pradera al anochecer. Pensé que necesitaba un poco de color, murmuró, colocándolo junto a la ventana. Los días pasaban así. Pequeñas cosas, hechas con cuidado. La habitación se transformaba lentamente. No en una guardería, no en un santuario, sino en un espacio para la sanación. Una noche, Levi se quedó de pie en la puerta otra vez, viendo a Clara doblar la última manta. «Qué curioso», dijo. «Ya no parece una habitación para el dolor», asintió Clara. «Eso es porque la dejamos respirar». Entró y se sentó en el borde de la cama. «Eres la primera persona que entra en esta habitación y no aparta la mirada». Se sentó a su lado. «Eso es porque sé lo que es quedarse atrás. No dejaré que nada de esta casa se olvide. Vuelvo enseguida». Se sentaron en silencio, sin lamentarse, sin temer, solo recordando juntos. Y en algún lugar entre el silencio y el latido del corazón, un nuevo capítulo comenzó silenciosamente. No dicho en voz alta, pero ya vivido. El sol apenas había coronado la cresta cuando Levi regresó del pasto lejano con algo pesado doblado bajo el brazo. Clara, limpiándose las manos en el delantal, lo recibió en el porche con una mirada inquisitiva. Él no habló de inmediato, solo abrió el paquete y se lo ofreció. Una chaqueta, gruesa, forrada de lana, desgastada pero abrigada. Clara estaba hecha para un hombre, pero había sido cosida cuidadosamente para alguien más pequeño. «No estaba seguro de si te quedarías», dijo, sin mirarla a los ojos. «Pero le pedí a la esposa de Jabsen que me ayudara a arreglar esto por si acaso». Clara pasó los dedos por las costuras. «¿Me hiciste un abrigo? El invierno se adelanta este año. Pensé que tal vez lo necesitarías». Parpadeó rápido, conmocionándose. «No lo trajiste por eso. No cosiste algo con tanto cuidado solo por el clima». Finalmente levantó la vista. «Tienes razón. Yo no». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue sagrado. El tipo de silencio que hace que un momento se sienta cargado de significado. «He vivido mucho tiempo con fantasmas», dijo Levi. «No pensé que volvería a querer a alguien en esta casa. Pero tú, no llenas el espacio. Creas un nuevo espacio». Ella no lo interrumpió. No bromeó, ni se sonrojó, ni desvió el tema. Dejó que las palabras cayeran. «No pido promesas ni respuestas rápidas», continuó. «Pero estaría orgulloso si hicieras de este tu hogar. No por lástima ni por rescate, sino porque ahora también es tuyo. Si lo quieres». Sus manos agarraron el abrigo con fuerza, la tela aún caliente de su brazo. «No te importa de dónde vengo», susurró. «¿Cómo me han llamado? Me importa quién eres cuando cruzas esa puerta cada mañana», dijo. «Y esa mujer. Es valiente, amable y más fuerte que la mayoría de los hombres que he conocido». Clara sostuvo la chaqueta contra su pecho. «Sabes, todavía tengo días difíciles. Noches en las que me despierto recordando cosas que desearía poder olvidar. Entonces déjame estar allí cuando lo hagas», dijo simplemente. «No para arreglarlo. Solo para mantener el silencio contigo». Ella miró más allá de él al campo, al granero, la habitación que había vuelto a abrir, el pan que había horneado, la forma en que el pueblo había dejado de mirar. Este lugar no era la salvación. Era tierra. Y por primera vez, sintió que sus raíces se estiraban. «Está bien», dijo en voz baja. «Me quedaré». Levi exhaló lentamente, como si hubiera estado sosteniendo su mano. Su aliento desde el día que la vio por primera vez en ese banco de la estación. Y en el silencio entre sus palabras, algo tácito cambió. Como dos historias que finalmente eligen el mismo final, la nieve caía en suaves espirales fuera de la ventana, de esas que amortiguan el sonido y hacen que el mundo parezca más apacible de lo que realmente es. Clara estaba sentada junto al fuego, con su bebé durmiendo plácidamente en una cesta a su lado, y en sus manos había una carta. No de Levi. No de nadie a quien esperaba. El sobre estaba arrugado, la letra le resultaba desconocida, y sin embargo, al abrirlo, el peso del pasado volvió a su regazo como una nube de tormenta que se desvanecía. Era de su padre,
El mismo hombre que la había echado de casa cuando se negó a casarse con el hijo del banquero, quien dijo que ningún hombre querría jamás a una mujer con una boca como la suya y sueños demasiado grandes para ella. Sus palabras ahora eran diferentes. He oído que te has hecho un nombre. Dicen que ahora hay un ranchero que camina a tu lado, que la chica que dormía en la tierra fuera de una estación de tren se convirtió en algo indestructible. No sé si alguna vez me perdonarás. Solo quiero que sepas que me equivoqué. Las manos de Clara temblaban. Se quedó sin aliento. No era amor. No era una disculpa, en realidad. Pero era una grieta en el muro que había construido tan alto alrededor de su corazón. Se levantó y salió, con la carta aún en la mano. Leví estaba en el establo, cepillando a la yegua que habían salvado de la tormenta de la semana pasada. Levantó la vista al verla, pero no dijo nada, como si percibiera la tranquilidad en su interior. Ella le entregó la carta. La leyó despacio, frunciendo el ceño, y luego se la devolvió. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, admitió ella. Es extraño. Esperé tanto tiempo para escuchar esas palabras. Ahora que están aquí, no las necesito. Leví se acercó. Así se siente la sanación. Creo que creía que tenía que convertirme en alguien digno antes de merecer la paz, dijo. Resulta que la paz llegó en el momento en que dejé de pedir permiso para tenerla. Se quedaron un rato en el frío, sin moverse, hasta que el bebé lloró desde dentro. Clara se volvió hacia la puerta, pero se detuvo. ¿Te importaría que añadiéramos su nombre a la verja?, sonrió Leví. Es tan parte de esta tierra como tú ahora. Sería un honor. Y al entrar, el viento amainó y la nieve siguió cayendo, no como una amenaza, sino como una promesa de que incluso lo que una vez fue frío y gélido podría volver a ser tranquilo, limpio y hermoso. Pintaron la puerta principal de amarillo esa primavera. No porque fuera tradición, sino porque Clara dijo que le recordaba a la luz del sol, y Leví no discutió. Para entonces, ya no le temblaban las manos cuando los vecinos pasaban junto a la valla. Se había ganado el derecho a saludar, no como una invitada, ni como un rumor, sino como alguien con raíces en la tierra. El bebé, que ahora caminaba con rizos salvajes y pasos tercos, había empezado a llamar a Leví Da, incluso antes de que nadie lo sugiriera. Y Clara no la corrigió. Porque él sí. En cada gesto silencioso, en cada mano firme, cada vez que él se interponía entre ella y las sombras de un pasado, ya no necesitaba revivir. Una mañana encontró una carta doblada dentro del diario de Leví. Sin enviar. Dirigida a ella. Decía, si estás leyendo esto, ya lo sabes. Nunca planeé ser la salvación de nadie. Pero no necesitabas que me salvaran. Solo necesitabas un lugar donde florecer. Solo te di el terreno. Clara lloró en silencio, sola, y luego guardó la carta en el cajón junto al suyo. La que le había ocultado a su padre. Prueba tanto del dolor como de la paz. Ese verano, construyeron una pequeña habitación junto a la cocina. No para tener más espacio, para historias, para reír. Para las chicas del pueblo que venían a aprender a hornear, a coser, a cargar leña sin derramar ni la mitad. Y cuando la gente le preguntaba qué era ahora, no decía viuda, ni fugitiva, ni novia por correspondencia. Decía maestra, madre. Y, algunos días, cuando Leví la miraba como si aún le sorprendiera que se quedara, ella decía, esposa. El pueblo nunca se disculpó oficialmente, pero aparecieron con sus pasteles y sus clavos para cercas, sus herramientas prestadas y sus silencios incómodos. Uno a uno, dejaron de mirarla y empezaron a preguntar por su nombre. Y el día que Leví grabó un letrero sobre la puerta, Casa Zumbend. Nadie rió, nadie lo cuestionó, porque para entonces, todos lo sabían. Este era un hogar que se inclinaba hacia la luz, sin importar lo oscuro que pareciera el mundo. Y Clara, una vez abandonada y descartada, se alzaba en su corazón. No como alguien que había sido rescatada, sino como la que se atrevió a construir de todos modos. Y nunca miró atrás. Por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras en historias dejadas atrás. Si hubieras estado en esa puerta con ella,
¿Habrías creído que lo construyó todo de la nada? Cuéntanos en los comentarios.